Muy bien, muchas gracias Miguel Ángel. Seguimos con el programa del día de hoy. Nuestra segunda sesión de hoy es llamada Éxito Ejecutivo, Talento, Situación o Competencias. Vamos nosotros a tocar ahora y para eso hemos invitado a un experto en la materia, a mi querido amigo don Alonso Gil. Es un tema fascinante. Alonso es consultor de la firma Redding y tiene más de 30 años, Alonso, si no me equivoco, de desarrollo profesional. Ha trabajado como director general y experto asesor de múltiples empresas españolas. Se ha graduado de Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA en el Instituto Técnico de Monterrey. Tecnológico. Adelante, Miguel. Gracias. Muchas gracias. Dentro del marco de referencia de éxito ejecutivo, talento, situación o competencias, decidí titular mi charla Personalidad y estilo de liderazgo con el fin de resaltar la diferencia fundamental que existe. ¿Dónde está el cacharrito? Aquí está. La diferencia fundamental que existe entre lo que es el modelo de liderazgo situacional 3D de Redding y su instrumento de medición, el diagnóstico de efectividad gerencial, y los distintos modelos de personalidad que nos encontramos en el mercado actualmente, los más difundidos. Y esto básicamente lo decidimos porque nos sucede a menudo, a mí en lo personal me ha pasado bastantes veces, que cuando estamos haciendo algún seminario o estamos en algún tipo de intervención, no falta la persona que ha estudiado esto de los estilos de liderazgo y se acerca conmigo y me pregunta o me comenta: oye Alonso, esto es más o menos como lo de Myers-Briggs, ¿no? Y le digo, pues no es precisamente como lo de Myers-Briggs. De hecho, es algo bastante distinto. Y el objetivo de la charla consiste precisamente en señalar estas diferencias. Entonces, entrando directamente en el meollo de la cuestión, podríamos decir que la diferencia fundamental que existe entre el modelo Redding y los modelos de personalidad de más amplia difusión que tenemos en el mercado, que son Myers-Briggs y DISC, es que el modelo Redding describe la conducta de un gerente en una situación específica. Esto es, describe directamente la forma en que un gerente se comporta en un puesto de trabajo específico. Por otro lado, los modelos de personalidad llevan a cabo un mecanismo distinto. A través de una muestra, digamos, de preferencias o de tendencias intrínsecas dentro de la persona, lo que hacen los modelos de personalidad es establecer un perfil de personalidad y con ese perfil de personalidad determinar un posible rango de conductas que se pueden llevar a cabo en distintas situaciones. Aparentemente podríamos decir que los modelos de personalidad tienen un bastante más amplio espectro que lo que sería el diagnóstico de efectividad gerencial, porque el modelo de personalidad nos da, como quien dice, una fórmula para poder determinar cuál es el posible rango de conducta que puede tener una persona, mientras que el diagnóstico nos habla específicamente de lo que es una conducta en concreto, en una situación concreta. Pero, obviamente, cuando estamos hablando de este rango, de este potencial de conductas, no estamos hablando de ciencias exactas. En este sentido, aquí hay una probabilidad, hay un margen de error. Por lo tanto, la pregunta fundamental que nosotros tenemos es esta anterior. La pregunta fundamental que nosotros tenemos es: ¿son los rasgos de personalidad buenos predictores de la conducta? Porque si en verdad son buenos predictores de la conducta, pues bueno, eso es lo único que necesitaríamos. Entonces, para responder esta pregunta, que es una pregunta bastante polémica, me gustaría que nos centrásemos en las personas o aquellos que nos dicen: pues los rasgos de personalidad no tienen mayor cosa que ver con la conducta que lleva a cabo alguien en el lugar de trabajo o en su vida en general. Y por otro lado, aquellos que nos dicen justo lo contrario. Si nos centramos en estas dos posturas extremas, ya podemos, digamos, llegar poco a poco a una respuesta que nos sirva para poder utilizarla, trabajar con ella y podamos tomar decisiones con la misma. Entonces, situándonos en los extremos, me gustaría poner como primer ejemplo un artículo de divulgación que ha tenido bastante éxito en los Estados Unidos y en Europa,
que escribió un autor, digamos, bestseller, con mucho prestigio. No quiere decir que sea una persona conocedora ni experta en este tema, sino que es un muy buen escritor y tiene una enorme influencia en los lectores norteamericanos, que se llama Malcolm Gladwell. Escribió un artículo que se llama "A los empleadores o patrones les encantan los test de personalidad, pero ¿qué es lo que realmente revelan?". A lo largo de todo lo que es su artículo, que lo publicó en el New Yorker hace unos cuantos años, el señor Gladwell nos cuenta la historia de este soldado, este oficial que se llama Alexander Nininger, que es un personaje que iba a ser bastante famoso porque es el primer héroe de la Segunda Guerra Mundial del ejército norteamericano. Y nos cuenta que este Sandy Nininger, le decían, era una persona muy normal, muy ecuánime, muy tranquilo, un personaje culto, refinado, agradable, que estaba destinado a los altos cargos del ejército, era un graduado de West Point, y que fue asignado a la Guerra del Pacífico en las Filipinas, y cuando llegó a las Filipinas, por azares del destino, le tocó sufrir un ataque de los japoneses bastante desastroso. El señor Nininger lo sobrevivió, era joven, pero a raíz de ese ataque cambió por completo su forma de ser. Pidió ser reasignado al frente de batalla, pese a que la gente alrededor de él le decía que era bastante absurdo eso. Fue reasignado al frente de batalla, dirigió un comando y luchó aguerridamente y ferozmente contra los japoneses. Quería, decía él, estar justo en donde pudiera dar muerte con sus propias manos a los francotiradores japoneses. Relatan que incluso llegó a matar gente con bayoneta. Murió. Obviamente esto es algo bastante arriesgado. Se le concedió la medalla póstuma al mérito. Y lo que nos relata el señor Gladwell es que si en algún momento dado algún oficial norteamericano se le hubiese ocurrido hacer un test de personalidad para ver quién podría ser asignado a un comando y pudiese pelear con esta ferocidad y esta valentía, obviamente este tío, Sandy Nininger, nunca hubiese sido elegido. Daba el perfil justo contrario. De hecho, las personas que lo conocían, su familia, decían, hombre, es que este no era así. Por lo tanto, no quiero hacer el cuento muy largo, es el hilo de todo el artículo, es un artículo bastante famoso. Por lo tanto, el señor Gladwell concluye, hombre, los rasgos de personalidad, la forma en cómo era este soldado, no tienen nada que ver con la conducta que uno lleva a cabo cuando en verdad tiene que actuar. Me gusta más otro ejemplo por seguir con estos extremos. Este es muy viejo. Esto no es una cuestión moderna el tener este planteamiento. Posiblemente algunos de vosotros recordáis el experimento llamado Experimento Stanford del doctor Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford, años 70. El doctor Zimbardo decide hacer una simulación precisamente para ver la personalidad y la conducta que tienen que ver y reúne un grupo de estudiantes de Stanford normalitos, comunes y corrientes y tranquilos, estudiantes de clase media alta, acomodados, es una universidad cara, y les dice que van a hacer una simulación en donde unos van a hacer el papel de prisioneros y otros van a hacer el papel de guardias en una prisión que van a simular. El experimento desafortunadamente no pudo concluirse a los cuantos días. El experimento tuvo que ser cancelado porque el doctor Zimbardo se encontró con que los estudiantes que habían sido asignados a simular el cargo de guardias empezaron a comportarse con una violencia, una brutalidad y una crueldad que el resto de los estudiantes no lo pudo aguantar. Ahí los tenemos, son fotos reales, seguidas por el doctor Zimbardo, años 70, pelo largo, pero ya se le ve a este que trae la porra, el de abajo a la derecha, una cara de maligno que no puede con ella. Y era un estudiante normal, común y corriente. Conclusión del doctor Zimbardo: los rasgos de personalidad no tienen nada que ver. Esto es, si nosotros encontramos gente violenta en las prisiones reales, que se comportan de esta manera tan cruel, no es que sean así, es que si los ponemos en esa situación, se van a comportar así. No tiene